William Villamizar Laguado, quien ha ocupado el cargo de gobernador de Norte de Santander en varias ocasiones, se ha visto envuelto en múltiples escándalos de corrupción. Este artículo analiza en profundidad las acusaciones y los procesos judiciales que han marcado su carrera política, brindando una visión detallada de los eventos y las repercusiones para la región y sus habitantes. Villamizar inició su carrera política como concejal de Cúcuta, donde ya comenzó a enfrentarse a acusaciones de mala gestión. Durante su tiempo como concejal, aprobó proyectos que incluían bonificaciones salariales y otros beneficios para empleados municipales, lo que eventualmente llevó a la pérdida de su investidura por indebida destinación de dineros públicos. Este hecho ocurrió en 2002, cuando junto con otros 12 concejales aprobó un proyecto para crear factores salariales adicionales, incluyendo bonificaciones por servicios prestados, primas de servicios, subsidios de alimentación y auxilios de transporte, a pesar de que el Consejo de Cúcuta no tenía facultades para autorizar dichos beneficios. Durante su tiempo como gobernador, William Villamizar fue investigado por varias irregularidades en la ejecución de contratos públicos. Uno de los casos más notorios involucra un contrato de más de 2.000 millones de pesos, ejecutado entre 2016 y 2019, por presuntas irregularidades en la asignación y manejo de los fondos. Las investigaciones revelaron que gran parte de estos fondos fueron desviados a empresas fantasma controladas por aliados políticos de Villamizar, resultando en obras incompletas y de baja calidad. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación han formulado múltiples imputaciones contra Villamizar. En enero de 2023, la Procuraduría abrió una investigación sobre el programa de alimentación escolar, PAE, en Norte de Santander, donde se descubrieron irregularidades en la entrega y gestión de los alimentos destinados a estudiantes de la región. Se encontraron casos de compra de alimentos a precios inflados y distribución de productos en mal estado, afectando la nutrición de miles de estudiantes. En otro caso, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Villamizar por la indebida destinación de dineros públicos durante su tiempo como concejal de Cúcuta. Este fallo, aunque relacionado con su gestión anterior, puso en tela de juicio su capacidad para seguir ocupando cargos públicos. Los constantes escándalos han debilitado la confianza pública en la administración de Villamizar. La percepción de corrupción ha afectado la imagen del gobierno regional y ha provocado un aumento en la presión por reformas y mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. La comunidad de Norte de Santander ha expresado su descontento a través de protestas y demandas de rendición de cuentas. La percepción pública se ve reflejada en cifras alarmantes. Encuestas recientes muestran que más del 70% de los habitantes de Norte de Santander desconfían de sus líderes políticos y creen que la corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta la región. Las repercusiones legales y políticas de las acciones de Villamizar no se han hecho esperar. La pérdida de investidura y las imputaciones de cargos han llevado a debates intensos sobre la ética y la integridad en el servicio público. Aunque Villamizar ha intentado defender su inocencia, los procesos judiciales en su contra continúan y su futuro político sigue siendo incierto. En 2022, la Fiscalía formuló cargos formales contra Villamizar y varios de sus colaboradores cercanos por malversación de fondos, corrupción y abuso de poder. Estos procesos judiciales han tenido un impacto significativo en la política regional, afectando las alianzas y la estabilidad del gobierno local. El caso de William Villamizar pone de manifiesto las deficiencias en las políticas anticorrupción de Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción, la implementación de estas políticas ha sido inconsistente y, en muchos casos, ineficaz. Esto se debe en parte a la influencia política y al poder que muchos funcionarios corruptos ejercen dentro de sus respectivas regiones.
El gobierno colombiano ha introducido varias reformas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Estas incluyen la creación de la Secretaría de Transparencia y la promulgación de leyes para proteger a los denunciantes y aumentar las sanciones por corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema sistémico que requiere una vigilancia constante y un compromiso firme por parte de todas las instituciones. Numerosos ciudadanos y empleados públicos de Norte de Santander han sido afectados por la corrupción durante la administración de Villamizar. Sus testimonios revelan un patrón de abuso de poder y malversación de fondos que ha tenido consecuencias devastadoras para la región. Un empleado del gobierno que prefirió mantener el anonimato describió cómo los fondos destinados a proyectos de infraestructura fueron desviados para beneficiar a las empresas privadas vinculadas a funcionarios corruptos. Esto resultó en carreteras mal construidas y proyectos inacabados, afectando directamente a las comunidades locales. Era frustrante ver cómo proyectos vitales quedaban estancados mientras los recursos desaparecían en manos de contratistas sin escrúpulos, afirmó el empleado. María Gómez, una residente de Cúcuta, compartió su frustración por la falta de recursos en los hospitales locales. Es indignante ver cómo el dinero que debería ser utilizado para mejorar nuestros servicios de salud se desvía para llenar los bolsillos de unos pocos, afirmó. Las condiciones en los hospitales son deplorables y los pacientes sufren las consecuencias de esta corrupción. Casos específicos de corrupción. El caso del Programa de Alimentación Escolar, PAE, es uno de los más significativos durante la gobernación de Villamizar. Se descubrieron múltiples irregularidades como la compra de alimentos a precios inflados y la distribución de productos en mal estado. Estas prácticas no solo comprometieron la nutrición de miles de estudiantes, sino que también generaron un profundo descontento entre padres y maestros. En una auditoría realizada en 2019, se encontraron desvíos de más de 1.500 millones de pesos destinados al PAE, lo que provocó una ola de indignación y protestas en la región. Otro caso notable es el contrato para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Cúcuta. A pesar de la asignación de fondos millonarios, el proyecto avanzó lentamente debido a la mala gestión y a la corrupción. La planta, que debía mejorar significativamente la calidad del agua en la región, sigue sin funcionar a plena capacidad, afectando la salud pública y el medio ambiente. Los informes revelaron que más del 40% de los fondos asignados al proyecto, aproximadamente 800 millones de pesos, fueron malversados. Reformas y cambios necesarios. La situación en Norte de Santander subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema de gobierno regional. Estas reformas deben incluir medidas para aumentar la transparencia en la asignación y ejecución de contratos públicos, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Es esencial que las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Procuraduría y la Fiscalía, cuenten con los recursos y la independencia necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y procesar a los responsables. Además, es crucial fomentar una cultura de integridad y ética en el servicio público, promoviendo valores de responsabilidad y honestidad entre los funcionarios. El caso de William Villamizar no es único en Colombia. A lo largo de los años, varios gobernadores y alcaldes han sido acusados y condenados por corrupción. Un análisis comparativo revela patrones similares de abuso de poder y malversación de fondos en diferentes regiones del país. Por ejemplo, el caso de Luis Francisco Bohórquez, exalcalde de Bucaramanga, quien fue condenado por irregularidades en contratos públicos, muestra cómo la corrupción puede afectar gravemente el desarrollo de una ciudad. Al igual que en Norte de Santander, la mala gestión y la corrupción en Bucaramanga resultaron en la pérdida de recursos públicos y la implementación deficiente de proyectos esenciales. En el caso de La Guajira, el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar
También fue acusado de corrupción y malversación de fondos. Las investigaciones revelaron que Gómez desviaba recursos destinados a proyectos de salud y educación, lo que afectó significativamente a las comunidades indígenas de la región. Estos ejemplos subrayan que la corrupción es un problema generalizado en Colombia, afectando tanto a grandes ciudades como a regiones más aisladas. La corrupción tiene un impacto devastador en el desarrollo regional. En Norte de Santander, la mala gestión de los recursos públicos ha llevado a una infraestructura deficiente, servicios de salud inadecuados y una educación de baja calidad. Estos problemas afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y dificultan el crecimiento económico de la región. La falta de confianza en las instituciones gubernamentales también es un problema significativo. Los ciudadanos que han sido testigos de la corrupción y la impunidad son menos propensos a participar en procesos democráticos y a confiar en sus líderes. Esto crea un ciclo vicioso en el que la corrupción perpetúa la desconfianza y la desconfianza facilita más corrupción. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, la corrupción en Norte de Santander ha reducido la inversión pública en infraestructura en un 30% y ha aumentado los costos operativos de los proyectos en un 50%. Estas cifras reflejan el alto costo económico y social de la corrupción en la región. Para combatir eficazmente la corrupción, es necesario implementar medidas robustas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. Algunas de estas medidas incluyen utilizar plataformas digitales para hacer seguimiento de los contratos públicos, permitir a los ciudadanos monitorear en tiempo real el uso de los recursos y reportar irregularidades. Estas plataformas pueden incluir sistemas de blockchain para asegurar la transparencia y la inmutabilidad de los registros financieros. 2. Protección a denunciantes, crear mecanismos que protejan a los denunciantes de corrupción, asegurando que puedan reportar actividades ilícitas sin temor a represalias. Esto incluye la implementación de leyes de protección y la creación de canales seguros para la denuncia anónima. 3. Auditorías independientes. Realizar auditorías regulares e independientes de los proyectos y contratos públicos para identificar y corregir irregularidades. Las auditorías deben ser realizadas por entidades externas con total independencia del gobierno local. 4. Educación y concientización. Promover programas educativos que fomenten la ética y la integridad entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. Estos programas deben incluir formación continua y campañas de concientización sobre los efectos negativos de la corrupción. 5. Fortalecimiento de instituciones anticorrupción. Asegurar que las instituciones encargadas de combatir la corrupción cuenten con los recursos, la independencia y el apoyo necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva. Esto incluye aumentar el presupuesto de estas entidades y garantizar su autonomía frente a presiones políticas. Conclusión. El caso de William Villamizar es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede socavar la confianza pública y la efectividad de la administración gubernamental. La vigilancia y las acciones judiciales son esenciales para garantizar que los líderes políticos rindan cuentas y que los recursos públicos se manejen con transparencia y responsabilidad. La historia de corrupción en la gobernación de Norte de Santander subraya la importancia de reformas profundas y un compromiso continuo con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo a través de esfuerzos sostenidos y una voluntad política firme se puede erradicar la corrupción y asegurar un futuro próspero y justo para todas las regiones de Colombia.